Con Mariano Cosa nos conocemos hace muchos años. Bueno, tuve la suerte, el privilegio de dirigir muchas obras de su padre, de Tito, pero Mariano, que además de autor es músico, fue el músico de la primera obra que yo dirigí en lo que hoy es el Teatro del Pueblo, en ese momento Teatro de la Campana. La obra se llamaba Nunca usarás medias de seda, de Cristina Escoffet. Y luego también estuvo conmigo en otros espectáculos, recuerdo en Teatro por la Identidad, bueno, y una alegría encontrarme con este material. Yo empecé en la parte de la dramaturgia, aunque me dediqué muchos años a la música para teatro, pero en la dramaturgia empecé haciendo adaptaciones de obras, de clásicos, y después a partir de ahí, ya entrados los años 2000, me empecé a generar textos propios, y siempre la historia en general fue una gran base de inspiración. Porque bueno, la historia está ahí y en la medida en que uno escribe ficción a partir de la historia, tiene cierta libertad a diferencia del investigador histórico, que tiene mucho más rigor, pero uno toma un hecho esencial, un hecho que le despierta otras cosas a partir de un suceso histórico. Es un recurso válido, hay muchos autores que lo hacen, que buscan ahí la fuente de inspiración, más allá de que después uno incluso pueda hablar de otra cosa que del suceso histórico concreto. Coronado de Gloria cuenta la historia de Blas Parera, compositor de la música del himno nacional argentino. En mi carácter de músico también, en algún momento, creo que fue por aquellos años del bicentenario de la Revolución de Mayo, en el 2010, hace ya bastantes años, que por esas cosas de curiosidad me preguntaba qué había pasado, qué sería de Blas Parera, de quien se sabía tan poco en realidad, o yo por lo menos sabía tan poco, siendo que de Vicente López, quien escribió la letra, bueno, está muy referido en las calles de la ciudad, en partidos de la provincia, pero hay bastante más información. Bueno, además, luego por un tiempo fue presidente de los primeros años de la República. Entonces ahí empecé una investigación moderada, digamos, no con el rigor de un historiador, pero sí fui a bastantes bibliotecas de musicología, especialistas. Obviamente Internet facilita hoy mucho todo para consultar incluso bibliotecas de otros lados. Y a partir de ahí me empecé a encontrar con una historia apasionante de por sí como suceso histórica, contradictoria como toda la historia, que hay quien la revisa, y está el revisionismo, y hay quien la toma en el sentido más romántico. Entonces, Blas Parera pasaba de ser un héroe muy ensalzado a un personaje muy denostado. En este afán de buscar tal vez un punto medio, como para no tomar un partido tan directamente, es que encontré la ficción de lo que quería contar, que es decir, la historia de Blas Parera y cómo se escribió el himno nacional argentino y en qué circunstancias, es la circunstancia de la obra. Pero de lo que yo quería hablar era de los vicios, la vanidad de los artistas, de la relación del arte y el poder, sobre todo en tiempos revolucionarios, de las luchas de poder, de la visión revolucionaria, inspiradora de Vicente López en este caso, y de la más personal y romántica en el sentido de defensa del arte como un hecho aislado de Blas Parera, y de la contraposición que esto produce, que es un tema por otro lado universal, ¿no? Es decir, si el arte tiene que servir para algo, tiene que estar en función de algo, o no, tiene que ser un ente separado y absolutamente lírico, y como dice uno de los personajes de la obra, los artistas son seres que solo responden ante el creador, y por el otro lado, Vicente López, que le dice que no es así, que en estos tiempos de revolución, en esos tiempos, el arte tiene que servir para cambiar a la sociedad, para mover el espíritu de la gente, para darle una identidad al pueblo. Bueno, y esta es la discusión que se plantea en la obra. Usted pretende convertir mi obra en propaganda vulgar. ¿Propaganda? ¿Pero quién se cree que es usted? Cuando
empecé a pergeñar el espectáculo, tuve la clara convicción de que tenía que ser la música en vivo. Y luego sentí, Mariano, tenés que hacer la voz. Sos el autor de la letra, pero también es un músico que yo respeto y quiero tanto y que tiene tanto que ver con mi historia. Me fue muy lindo porque convivimos mucho en los ensayos, fue un tiempo de gran comunión y de poder hacer los cambios ahí. Mirá, esto me parece que está de más, acá me parece que falta esto, y con gran humildad y generosidad Mariano se abrió a mis propuestas. Y es una forma de trabajar que a mí me ilumina y me atrae mucho, la convivencia con la presencia del autor, con los actores, que los actores también puedan manifestarle al autor sus necesidades, sus dudas. El teatro es una maravilla, ensayar es maravilloso. Cuando uno elige un material, bueno, se arma un elenco, se comienza a ensayar, se consigue una producción mejor, peor. Los ensayos van a veces bien, la nave va, a veces hay días terribles, es el Titanic. Un día se va a tomar café, algún día quizás se va a comer, hace un asado, se estrena, vienen las opiniones, el medio, la crítica, funciona, no funciona, el público, es un éxito, no viene nadie, pero un día los actores sacan sus cosas del camarín, la escenografía se guarda o se tira y los carteles desaparecen y todo fue un sueño. Aquello que parecía la vida y la muerte en un momento no es más que un sueño, y esa cosa efímera pero tan intensa del teatro me conmueve mucho.